Josué 5:10. Josué 5:10. Vamos a continuar viendo el tema de la Pascua. En el libro de Josué hay capítulo 5. Recuerden que dijimos que hay 3 temas importantes, 3 temas. La circuncisión, vimos por qué era importante la circuncisión, por qué Dios los detuvo, por qué Dios impidió que ellos continuaran y les exige, les pide, les manda que se circuncidaran. Y la segunda cosa fue la Pascua. 3 temas. Seguimos con el de la Pascua. 5:10 en el libro de Josué. Dice que los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. Ellos no podían continuar si no celebraban la Pascua. Vimos, les decía yo hace 8 días, que la Pascua es un tema que mucha gente, cristianos, ¿verdad?, ignoran su significado real, ignoran su significado verdadero. Y es lo que estamos viendo. Y no solo ignoran el significado de la Pascua original, sino que también ignoran su aplicación a la vida cristiana, su aplicación a la vida cristiana. Entonces, en estos estudios, mi propósito, mi oración, es que nosotros entendamos, ¿verdad?, cuál es el significado en la vida cristiana. Vimos en el estudio anterior que la Pascua significa separación. Cuando el Señor estableció la Pascua, Él separó al pueblo de Israel de Egipto, separó al pueblo de Dios de los demás. Vimos que también la Pascua significa comienzo. Ahí empezó la nueva cuenta, el nuevo calendario, comienzo. Vimos también que la Pascua significa obediencia. Ellos tenían que obedecerla. A lo mejor no les gustaba la forma como estaba cocido eso, ¿verdad?, asado. Hay gente que no les gusta la carne asada, ¿verdad? Dicen, no, pollo asado no me gusta, prefiero un pollo en caldo, ¿verdad? Pero ellos tenían que obedecer a Dios. Y vimos también que el cordero tenía que ser compartido. Si la familia era chiquita, entonces tenían que buscar otra familia, juntarse 2 familias o 3 familias para que se pudiera acabar el cordero. Entonces, en quinto lugar, vamos a ver que la Pascua también significa santidad. Vamos a continuar buscando la Biblia, Éxodo 12, porque en Éxodo 12 encontramos la institución de la Pascua. Y en quinto lugar, la Pascua significa santidad. Dice el versículo 5, el animal será sin defecto, sin defecto. No podía estar ciego, no podía estar flaco, enfermo, no debía estar manco. Tenía que buscarse un animalito sin defecto. Eso habla de santidad. También dice que tenía que ser de 1 año, ni menos ni más. Tenía que ser de 1 año. Y esto habla de santidad. El cordero tenía que ser sano, limpio, perfecto. Y hermanos, acuérdense que nuestro cordero es Cristo. Ya lo mencionamos, ya lo vimos. Y Primera de Pedro 2, 22 al 24, dice que Cristo no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Perfecto. Él, como el Cordero Pascual,
Cristo como el Cordero Pascual, Cristo como el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo, dice Pedro que no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, dice que no respondía de la misma manera. Cuando padecía no amenazaba, cuando lo herían, ¿verdad? Fíjense que hasta los niños, ¿verdad? Les dice una cosa que no les gusta, amenazan, ¿verdad? Voy a decir a mi papá, voy a decir a mi mamá, voy a decir a mis amigos para que te peguen, ¿verdad? Y le echan un montón al otro, ¿verdad? Dice que Cristo como Cordero no amenazaba, sino que se encomendaba la causa al que juzga justamente. Y entonces dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia de Dios. Entonces vemos que nuestro Cordero fue sin pecado, fue sano, fue limpio, gracias al Señor. Ahora, si nosotros nos hemos identificado con Cristo, que de hecho si somos cristianos tenemos que estar identificados con Cristo, debemos identificarnos también con la santidad de Cristo. No podemos creer y vivir de otra manera. Si nos hemos identificado con Cristo, tenemos que identificarnos también con su santidad. Por eso encontramos en la Biblia que Él dice, aprendan de mí, con su santidad. Entonces, tenemos que tener una vida limpia de pecado. Y hay varios pecados, ¿verdad? Pecados de omisión, pecados de comisión. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, ¿verdad? Es pecado. Hay pecados del carácter. ¿Cómo tenemos que luchar con esos pecados del carácter? La actitud, ¿verdad? La humildad, ¿verdad? Son pecados del carácter con los que hay que estar luchando y trabajando. Y si nos hemos identificado con Cristo, también tenemos que identificarnos con su santidad. En el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 21, dice, segunda de Timoteo 2, 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué cosas? El contexto de este texto lo menciona. Ahí está. Entonces, el Cordero tenía que ser sin defecto, como acabamos de leerlo ahí en el libro de Éxodo 12:5. El animal será sin defecto, sin defecto. Y en sexto lugar, hermanos, vamos a ver algunas cositas del significado del sacrificio. Éxodo 12, del 6 al 10. Éxodo 12, del 6 al 10. Sexto lugar es lo que significaba el sacrificar este pobre animalito. Mire, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Cuándo empezó? El día 10, ¿se acuerdan? Éxodo 12, 3. En el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según la familia de los padres. Un cordero, dice, por familia.
Ahora en el 6 dice, lo guardaréis hasta el día 14 del mes. El 10 tenían que ir a buscar el cordero, llevarlo a la casa, ponerlo en el traspatio, darle agua. Las señoras de antes, voy a decir, cuando no había esos pollos que ahora compramos en el súper o en cualquier lugar, ¿verdad? Compraban una gallinita y las señoras de antes dicen, la vamos a limpiar. Entonces nada más le daban de comer maíz. No andaba la gallina suelta comiendo cualquier cosa, ¿no? Esas aves de corral. Agua limpia, no estancada, pues de por allá. Era la creencia. A menos en Guerrero era la creencia. Entonces, varios días, una semana, 2 semanas, dice, se está limpiando. Entonces, miren, el 7, tomarás de la sangre y la pondrás en los 2 postes y en el dintel de la casa en la que han de comer. Esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerás de él cruda, sino cocida en agua, sino asada al fuego. Comeréis también su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. El cordero debía de ser sacrificado 4 días después de ser adquirido. En el versículo 2 dice que en el día 10 tenían que adquirirlo. En el versículo 6 dice, lo guardaréis hasta el día 14 del mes. O sea, el cordero tenía que ser sacrificado 4 días después de su adquisición. Ahora, aquí hay varias enseñanzas que vamos a compartir con ustedes. La primera, durante 4 días, ¿qué pasaba en esos 4 días? La gente se encariñaba, verlo, acariciarlo, darle de comer, darle agua. La gente se encariñaba, ¿verdad? Le tomaba afecto. Y hermanos, y era más difícil, ¿verdad?, sacrificarlo. Y esto nos hace pensar en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra enseñanza, también nos enseña que había un tiempo límite. Había un tiempo límite que había para hablar a otros acerca del sacrificio del cordero, y de eso dependía su vida. Había un límite. El 14, dice el versículo 6, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará todo a la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahorita voy a explicar esto. Había un tiempo límite. Ellos no podían hacerlo después. No podían hacerlo antes. Y esto nos hace pensar, ¿verdad?, que lo mismo pasa con nosotros. El tiempo es breve, hermanos. Cristo pronto, creo yo, viene por segunda vez. Tercer lugar, todos deberían sacrificar el cordero, lo cual nos enseña
que nuestros pecados, fíjese que nadie de las familias tenía justificación para no hacerlo. Entonces esto nos enseña 2 Corintios 5, 14 y 15, por ejemplo, dice que el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Nuestra razón de vivir hoy es para el Señor, honrarlo, obedecerlo, predicar el Evangelio, dar a conocer su amor, dar su amor. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Otra cosa que vemos aquí, el Cordero debía morir. Mire, dice al final del versículo 6, dice, y lo inmolará toda la congregación de Israel entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes. Nosotros nomás tenemos una tarde, ¿verdad? ¿Verdad? La Biblia aquí habla de 2 tardes. Mire, el Cordero debía morir a las 3 de la tarde. 3 de la tarde. La misma hora en que Cristo murió en la cruz del Calvario. La tarde judía se dividía en 3 tardes. La tarde judía se dividía en 3 tardes. La primera tarde era a las 12. La segunda tarde era a las 3. Y la tercera tarde era a las 6. La tarde judía se dividía en 3 tardes. Las 12, las 3, las 6. Entonces cuando aquí dice que lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, quiere decir 3 de la tarde. Muy bien. Entonces, vean qué interesante. Y otra enseñanza aquí vemos, versículo 7 de Éxodo 12, 7, estamos viendo la Pascua. Tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer, dice. Ahora, la sangre del Cordero debía de ser rociada y debía de ser aplicada en las puertas, los marcos, ¿verdad?, de las puertas de la casa. De la misma manera, hermanos, que Dios aplica a nuestra vida la sangre de Cristo. De la misma forma que Dios aplica a nosotros la sangre de Cristo y nos hace justos por ella, como si nunca hubiéramos pecado. Es lo que enseña la Biblia. Qué bendición, ¿verdad? Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Dice versículo 13 de Éxodo 12, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo entre vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera, dijo Dios, a la tierra de Egipto. Y el versículo 17, guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Acuérdense, dijimos que la levadura tipifica, simboliza el pecado. Y Dios le dijo al pueblo, van a comer pan, van a cocinar el pan sin levadura, panes sin levadura. Porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento a lo largo de vuestras generaciones, plural, generaciones, como una costumbre, dice, costumbre
¿No ven rara esa palabra costumbre? Es costumbre, ¿verdad? Sí. Un paréntesis chiquitito, porque quiero terminar este tema hoy. Mire, costumbre, qué bueno que aquí lo encontramos en esta versión. Hoy muchos hermanos dicen la Navidad es costumbre. ¿Para qué la celebran? ¿No han oído? Inclusive aquí, ¿verdad? Varios hermanos se nos fueron hace 2 años, 3 años, porque decían, pero ¿por qué celebrar la Navidad? Una costumbre de los hombres. Pero aquí Dios, hablando de la Pascua, dijo, lo van a hacer como una costumbre. Qué bueno, ¿verdad?, que tradujeron esa palabra. ¿Cómo? En las generaciones futuras, ahí se entiende, siempre deberán celebrar ese día, siempre, ¿verdad? Siempre. Entonces, qué interesante. Otra enseñanza que vemos aquí, el Cordero, dice el versículo 8 de Éxodo 12, dice que esa noche comerán la carne asada al fuego, asada al fuego. El Cordero debería de ser asado en el fuego. No debían de hervirlo, no debían de hornearlo. Asado al fuego. Y hermanos, esto nos hace pensar en ese infierno, ¿verdad?, que sufrió Cristo por nosotros. Y si dudamos del infierno, solo voltea a ver la cruz, vea la película Jesús otra vez, lean Isaías acerca de la crucifixión, cosa más espantosa, ¿verdad? Comerlo, dice, con panes sin levadura. La levadura, ya dijimos, tipifica, simboliza el pecado. Ahora, Cristo es nuestro pan hoy día, sin levadura, o sea, sin pecado. Y mire, el apóstol Pablo lo resume de una manera muy breve, pero muy clara. Primera de Corintios 5:7, el apóstol Pablo lo resume así: limpiaos pues, dice, de la vieja levadura. O sea, limpiémonos del viejo pecado, el viejo problema del pecado, para que seáis nueva masa, nueva vida, como sois, dice, sin levadura, sin pecado, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la Pascua, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, no en el ambiente de pecado como antes, de malicia, de maldad, sino, dice, con panes sin levadura, o sea, con panes sin pecado, o sea, con Cristo. Nuestra fiesta ahora tiene que ser en Cristo. Nuestras reuniones tienen que ser en Cristo. Y dice, sinceridad y verdad. Ahora, entonces Cristo es nuestro pan, hermanos. Vayamos a San Juan capítulo 6, versículo 53, y note usted esta declaración tremenda de Cristo. Jesús dijo, de cierto os digo, si coméis mi carne, si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así
como me envió el Padre, así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan, que es Cristo, vivirá para siempre. Así que usted vive para siempre por Cristo. Coma Cristo. Y no se refiere a la Santa Cena, su palabra, su enseñanza, su humildad. Entonces, las hierbas amargas, ahí mismo en el versículo 8, también habla de hierbas amargas. ¿Ya lo vieron? Panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Hierbas amargas. Estas hierbas amargas apuntan, señalan, estaban simbolizando lo amargo de la cruz. Lo amargo de la cruz. Muy bien. Vean todo lo que encierran este versículo 6, 7 y 8. Ahora, en séptimo lugar, la Pascua también significa salvación, de una manera rara, tal vez, para algunos. Parecía locura para otros. Versículo 11, Éxodo 12, 11, dice: lo habéis de comer así. Y viene la instrucción. Éxodo 12, 11. Dice: ceñidos con un cinto. O sea, arreglado, ¿verdad?, para salir. Con vuestros pies calzados. Bordón en la mano. Y además lo van a comer ¿cómo? Rápido. Qué interesante, ¿verdad? Pero qué raro, ¿no? O sea, no podían disfrutar eso, ¿verdad? Panes sin levadura. No es igual que cuando tiene levadura, ¿verdad? Hierbas amargas. ¿Saben lo que pasa cuando se les pasa la mano de albahaca? Hierbas amargas. Y rápido, señores, apresuradamente. Entonces, las órdenes para celebrar esta comida, vean ustedes, contrarias a la forma normal, contrarias a la norma. Cuando se sienta a comer, despacio, ¿verdad? Usted le dice a los chiquillos: no corras, come despacio. Las que eran mamás, las que fueron mamás, ¿se acuerdan? Así dice, ¿verdad? ¿Verdad? Eso. Bueno, contrario a la norma. Y además de pie, calzados, apresurados, listos para entrar, para partir, para salir a la tierra prometida. Ahora, el bastón en la mano, ¿verdad? Los que usaban bastón. Entonces, el mensaje, hermanos, la enseñanza aquí es que el mensaje de salvación es contrario a la mente humana. Fíjense que esta Pascua era la salvación, era conservar la vida. Allí no iba a morir el primogénito. Y mire, el mensaje de salvación es contrario a la mente humana y a la idea de salvación a través de obras.
Ahora, no espere entender con la mente humana. Hay cosas que no se entienden. Las leemos, pues no las entendemos. Hierbas amargas, panes sin levadura, de pie. Oiga, después de todo el trabajo que era preparar eso, el cordero, y no disfrutarlo, ¿verdad? Y apresurados y de pie. Oiga, parecía, eso no se entiende con la mente humana, ¿verdad? Va a llover, es para que despertemos. Parte de los efectos del estudio. 1 Corintios 1:18, mire usted. 1 Corintios, por favor, 1:18. Los corintios querían entender, los corintios le preguntaban a Pablo. 1:18 dice la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, es locura, no lo pueden entender, no lo entienden, pero dice a los que se salvan, a nosotros es poder de Dios, poder de Dios. Hay gente que no concibe el hecho de creer en Cristo, en ese sacrificio, el hecho de invitarlo a que venga a su corazón, el hecho que confiese sus pecados, el hecho que se arrepienta de la vida de pecado, ya es salvo, ya pasó al cielo. Ya no lo puede creer la gente. Ahora mire lo que dice el 2:14, 1 Corintios 2:14. Dice, ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Eso dice Pablo. Entonces, en octavo lugar, la Pascua, regresamos a Éxodo, octavo lugar. En octavo lugar, la Pascua era una nueva celebración, una nueva celebración. Versículos 14 en adelante de Éxodo 12. Dice, este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y mire la palabra que ponen aquí, Dios, estatuto. Estatuto tiene que ver con algo legal, ¿verdad? Cuando es un estatuto hay la obligación de cumplirlo, de hacerlo, como dicen los estatutos. Si usted ve un acta constitutiva de un sindicato de taxistas, de una asociación civil o de cualquier otra asociación, hay estatutos. Los condóminos, ¿verdad?, tienen sus estatutos. Y vea, dice Dios, esto es un estatuto, tienes que cumplirlo. 7 días comeréis panes sin levadura. La fiesta duraba 7. ¿Cuándo empezó el día 14? Lo vimos en el 6. 7 días, dice. 7 días comeréis panes sin levadura. O sea, la levadura pecado, ¿verdad? Apunta al pecado, sin pecado. El primer día haréis desaparecer toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el 7º, miren, ¿qué cosa?
eliminado, ¿verdad? Será cortado, dice esta versión. Otra versión dice eliminado del pueblo de Israel. Por eso la levadura significa pecado. La paga del pecado nos aparta de Dios, es separación. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, dice el apóstol, de la gloria de Dios, separados. Y aquí dice, bueno, si alguien come ese pan con levadura, que significa pecado, la levadura, separado del pueblo de Dios. ¿Es que se me olvidó? Es que se me borró el cassette, dice el hermano hoy, ¿verdad? Es que no pasa nada, pastor. Dice un hermano, presente a su niño, vamos a consagrarlo, vamos a orar por él. Y el niño tiene 3 meses y no lo ha traído a la iglesia, hay que presentarlo. No pasa nada, hombre. No sea tan cuadrado, me dijo el hermano. Allá la cosa era bien seria, ¿no? El primer día habrá santa convocación, el primer día. Y asimismo, en el 7º día tendréis santa convocación, otro término legal, convocatoria. Una invitación, usted va si quiere o no va. Pero cuando le convocan es porque usted pertenece a alguien, ¿verdad? Entonces se dice, todos los condóminos están convocados, todos los miembros están convocados. Todos los miembros de la iglesia se les convoca a una reunión para tal cosa. Claro, hoy muchos no vienen, ¿verdad? Pero el término, vean, cosa legal. Y sigue diciendo, ninguna obra hará en ellos, excepto solamente que preparen lo que cada uno vaya a comer. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento a lo largo de vuestras generaciones como una costumbre, dice, perpetua. Ya lo mencionamos. En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 hasta 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. 7 días, como ya lo vimos. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, tanto extranjero como natural del país, será eliminado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura, o sea, sin pecado. Vean ustedes el énfasis que hace Dios en estos versículos. Y la razón es para que Israel nunca debiera de haberse olvidado. El pueblo de Israel nunca debiera de haberse olvidado de la celebración de la Pascua. Era importantísimo, ¿verdad? Como nosotros nunca debemos olvidarnos de Cristo. Nunca debemos olvidarnos cuando lo recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Nunca debemos olvidarnos que un día nos entregamos a Él, profesamos ser de Él. Se puede entender que el novio o la novia deje al novio el día de la boda. Eso se puede entender. Pero no se puede entender, ¿verdad?, que una persona que profesó seguir a Cristo lo deje. No se entiende. Y la Biblia le llama apóstata. Entonces, Israel nunca debió de haber olvidado esto, como nosotros nunca debemos haberlo olvidado. Ahora, en la primera cena, la primera celebración o la última Pascua que el Señor celebró con sus discípulos, Cristo hizo, acuérdense, un nuevo pacto. Cristo hizo un nuevo pacto.
y con su muerte cumplió y abolió el pacto de la Pascua. Con su muerte expiatoria, con su muerte vicaria, con su muerte en la cruz, Cristo cumplió, Cristo abolió el pacto de la Pascua. Y por eso hoy nosotros celebramos la Santa Cena, lo que conocen ustedes como Santa Cena, como sacramento. En muchas iglesias ya no le llaman sacramento, muchos líderes ya no le llaman sacramento. La Iglesia Católica habla de 7 sacramentos, nosotros hablamos de 2 sacramentos, porque fueron 2 cosas que el Señor Jesucristo instituyó, no 7. Él, por ejemplo, no instituyó el sacerdocio. Cristo instituyó Santa Cena y bautismo, ¿verdad? Ahora, en 1 Corintios 11, 23 al 26, dice el apóstol, 23 al 26, 1 Corintios 11, dice el apóstol: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan sin levadura. Él buscó a unos apóstoles, discípulos, para que fueran a preparar la Pascua. Lo acabamos de ver si estuvieron en la Semana Santa, prediqué sobre esto. Y luego dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Abolió la Pascua. Abolió la Pascua. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto en memoria de mí. Otra vez, se perpetúa. Háganlo para siempre. Háganlo como una costumbre. Háganlo como un recordatorio. Háganlo como un memorial de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Allí el Cordero de Dios llevó nuestros pecados. Amén. Allí el Cordero de Dios llevó nuestros pecados. Y sigue diciendo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, es un memorial, es un recordatorio, pero también es un anuncio de que Cristo viene por segunda vez. Ya no como Salvador, vendrá como juez. Ya no vendrá a perdonar, vendrá a establecer su justicia, como lo menciona Mateo 25, ¿verdad? Dice que pondrá a la izquierda los cabritos. Cabrito muy inquieto, ¿verdad? Muy juguetón, y los corderitos, las ovejitas a la derecha, ¿verdad? Bueno, entonces, en noveno lugar, regresamos a Éxodo 12, en noveno lugar la Pascua significa juicio, significaba juicio en noveno lugar. Éxodo 12 y versículo 12 dice: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, hombres, así hombres como bestias, y ejecutaré mis juicios en todos dioses de Egipto. Yo Jehová. Yo Jehová. Entonces, juicio. Dios juzga, Dios juzgó a Egipto. Y el juicio fue muerte, ¿verdad? La muerte de los primogénitos, tanto de niños como de los animalitos primogénitos. Dice Proverbios 14:12:
Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino le lleva a la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino, dice, le lleva a la muerte. Juicio. En 10º lugar, con esto terminamos, en 10º lugar la Pascua también significa victoria. Versículo 13 y 14 de Éxodo 12. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Significa victoria. La Pascua también finalmente significa victoria. Victoria. Ahora recuerden que el faraón no aceptó la idea de ver libre a Israel. Faraón no aceptó la idea de ver que la mano de obra regalada se iba. Los empleados, los trabajadores, los que cuidaban a los niños, los pastores, los obreros. No aceptó Faraón. Y Faraón los alcanzó, ¿verdad?, para destruirlos. Faraón los alcanzó para destruirlos. Pero Dios ese día dio una gran victoria al pueblo del Señor. El pueblo pasa en seco el mar. Los egipcios, dice, quieren hacer lo mismo, y entonces las aguas se juntaron. Ahora, Satanás, hermanos, Satanás no acepta que usted venga a Cristo. Satanás no está de acuerdo que usted se entregue a Cristo, menos que usted lo sirva, menos que usted predique el Evangelio, menos que usted sea un intercesor o una intercesora en oración, menos que usted esté parada en la brecha intercediendo por la iglesia, por la santidad, porque las almas se conviertan, ¿verdad? Y usted sirva a Dios. Entonces, por lo que Satanás ha declarado la guerra sobre aquellos cristianos que han dado un paso de fe, sobre aquellos cristianos que han decidido seguir al Señor. Pero tenemos la victoria en Cristo, ¿verdad? El asunto es no se desanime. Mire, y a veces la prueba es tan difícil, tan dura. Tan dura es la prueba a veces que el hermano, la hermana tiran la toalla, como dice. Pero no debemos olvidar, hay victoria en el Señor si usted persevera. Usted persevera. Por difícil, por grande que sea el problema. Y el Señor, además, allá en el libro de Isaías 54, creo, con esto termino porque ya la atención está en otro lado, ¿verdad? La preocupación. Sí. 54:17 del libro del profeta Isaías. 54. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio.
Esta es la herencia. ¿De quiénes? De los siervos de Dios, de las siervas de Dios. Su salvación, dice el Señor. Entonces, la Pascua también significa victoria. Hay testimonios tremendos. Había un evangelista muy famoso. Que llegó a una convención de evangelistas y con la determinación, con el deseo de renunciar. La iglesia no lo apoyaba, dinero no había. Dice, voy a renunciar. Pero antes tomaron la Santa Cena. Y eso le dio fuerzas, le dio ánimo, le dio una nueva visión y siguió adelante. Alberto Motesi se llama, todavía vive. Hermanos, es importante que estos estudios los vuelva usted a repasar, porque poca gente sabe el verdadero significado de la Pascua y su aplicación para la vida cristiana. Nuestra Pascua ahora es Cristo. 1 Corintios 5, 7. Amén. Padre, te damos las gracias por este tiempo, por este estudio, y confírmalo, Señor, en nuestra vida y en nuestro corazón. Permite, Señor, que así sea y que nos ayude en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo cristiano. Bendice a mis hermanas, a mis hermanos, guárdalos de todo peligro, guárdalos de todo mal. Permite que lleguen con tu bendición y con tu cuidado a sus respectivos hogares. En Cristo Jesús. Amén.